ratito, una reflexión Sí, muy bien. y Sabes una que Mario, memoria. yo voy a presentar la sesión Sí, y después te damos la palabra, ¿sabes? ok, Bueno, bienvenidos a todos. Esta es una nueva sesión de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, ALDID. Hoy es una sesión diferente. Queremos celebrar la trayectoria de un miembro de ALDID, el padre, uno de los padres de ALDID. Mm. Así que va a ser una sesión diferente en cuanto a la perspectiva. Esperemos que esto inspire a mucha gente, motive a mucha gente a participar en la solidaridad académica que Mario Petersen nos fue compartiendo, y todos los que tuvimos la suerte de ser parte de ese viaje, de su viaje profesional y personal, tenemos mucha suerte y esperemos que estos ejemplos se repitan, que muchos miembros de Aldit se conviertan en mentores como Mario lo ha hecho. Yo soy Verónica Schiariti, para los que no me conocen, soy la actual vicepresidenta de Aldit, y para mí, si quieren, es un ejemplo cortito de cómo Mario impactó en mi carrera, también en estar fuera del país, de Argentina, y en forma personal. Yo creo que lo conozco hace más o menos 20 años y lo conocí en una de las conferencias más importantes que se hace relacionado a parálisis cerebral en Estados Unidos y a veces en Canadá. Y cuando fui por conexiones con Argentina, todos nos decían, hay un argentino, busca a este argentino que te va a ayudar, y era Mario. Y yo me acuerdo patente esa reunión que me fue presentando gente, me fue contando cómo funcionaba el sistema académico y profesional en Norteamérica. Neurodesarrollo siempre ha sido una subespecialidad muy nueva. Es uno de los pocos regiones que tiene la especialidad de neurodesarrollo, así que compartíamos eso y Mario transitó la carrera de neurodesarrollo. Así que para mí, desde esa reunión, todos los años lo veía y nos contábamos cosas, me ayudaba con proyectos. Uno de los proyectos que hice durante mi doctorado necesitaba hacer una encuesta internacional y me acuerdo que Mario decía, ¿a quién necesitas? ¿Qué profesión todavía te falta? Y iba y trataba de presentarme al que me faltara, conseguía sus datos. Así que es un ejemplo enorme de solidaridad, de tratar de ayudar, de siempre querer conectarte y ayudarte para que te vaya bien. Y era uno de los primeros que también juntaba a toda la gente latinoamericana, decía, hay latinos, vamos a juntarnos durante otra vez la reunión de la Academia Americana de Parálisis Cerebral. Y me acuerdo eso, que él empezaba siempre a recolectar los correos electrónicos en ese momento, que era la única forma de conectarte, y hacía una lista y la mandaba y conectaba gente de todos los países. Así que bueno, espero que todos los que puedan ver esta sesión nos ayuden a agradecerle y a celebrar todo lo que Mario ha hecho. Mario se está retirando de su rol en Aldit como partícipe de la comisión directiva y está en otra etapa de su vida jubilándose. Así que Mario, te paso la palabra si nos contás un poquito tu viaje y tu trayectoria. bueno, Vero, gracias. Ya de más adelante voy a mostrar algunas de nuestras interacciones en fotos. Eh, Esto, como estaba diciéndoles antes, la idea es que va a ser una. ¿Por qué no pasa esto? Ahí está. Una breve reseña personal, algunas de las cosas que he aprendido que me han quedado. No es mucho de la parte, como diría, de las cosas que uno lee, sino las cosas que uno aprende en la vida. Y después hacer un poco mi reseña de lo que fue para mí o cómo vi yo al DID. Eh, bueno, yo estudié medicina en Argentina. Como ustedes saben, yo entré en el 74. Ese año en Buenos Aires, en la Escuela de Medicina, entraron 7.000 estudiantes. Eh, Hice el primer año la Universidad General de Medicina,
y gracias a contactos tuve la suerte de entrar en el Instituto Lanari, en el Tornú, que era lo llamaban la escuelita, era un grupo exclusivo para gente que casi todos estaban acomodados de alguna manera u otra, tenían padres o familiares médicos, etcétera. Y eso me dio la oportunidad de aprender en un lugar en contacto cotidiano con investigadores. Entonces, fue una experiencia realmente muy linda. Y ahí me quedó de esos aprendizajes es realmente darse cuenta, uno, cuando yo empecé yo tenía idea que una vez que yo supiese el Nelson, sabía pediatría. Y ahí estudiando con investigadores, no, la medicina eh, es algo que crece orgánicamente y que uno tiene que preguntarse qué es lo que uno contribuye a ese conocimiento. Que no es que eh, la idea yo tenía, viste, que uno lee y uno aprende, y que no, que uno aprende, pero también uno tiene una responsabilidad en tratar de contribuir. Eh, Después de pediatría hice residencia en el Hospital Durán, un hospital general, hice pediatría y ahí de las cosas que recuerdo que son muchas, pero una es una paciente normal, una chica de 13 años que nos mandan por algún contacto personal, viene a parar al Hospital Durán una chica con parálisis cerebral, nivel 5, llena de contracturas, y me acuerdo como si fuese hoy. La paciente en la cama, estamos haciendo la ronda, y yo la miro a la profesora, una nefróloga, eh, digo, ¿qué hacemos con esto? Con esta paciente que y ella me dijo, me mira y yo no tengo ni idea. No sé qué hacemos nosotros, una paciente con parálisis cerebral. Pero después de lejos la veo que la chica no, llena de contracturas, no podía hablar. eh, Le veo que mira, que presta atención. Y digo, claro, uno no sabe nada. Digo, doctora, parece que está prestando atención. La cosa es que después que cuando terminamos la ronda, yo voy, me siento al lado y le digo, mira, le digo a la chica, ¿viste? Eh, ¿Te gustaría aprender a leer? Y los ojos se le abrieron, ¡wow! ¡Qué experiencia! Y ahí la contactamos con el grupo de estimulación temprana y eh, pedagogía que había en el hospital y le hicieron un análisis, tampoco sabían mucho cómo hacerlo, pero eh, la experiencia era qué poco sabemos y por otro lado hay que mirar al paciente. En el consultorio, lo que hacíamos las pesquisas de Denver y los mandábamos a estimulación temprana, pero la verdad que no sabíamos mucho más que eso, qué hacer. Eh, Hacíamos mucho el niño en el sistema familiar, análisis de sistemas familiares. eh, y obviamente en esa época y por mucho tiempo en Argentina, análisis de conducta era una mala palabra. Eh, Después de la residencia, hice un año de salud escolar y de salud escolar lo que me quedó son los piojos. Eh, ¿Por qué? Porque vimos que las familias más carenciadas terminaban siendo discriminadas. Encontramos chicos que perdían más de un mes al año por los piojos. Porque el sistema la escuela un día los miraba, decía vos tenés piojos y el único criterio era si tenían los huevitos.
aunque estuviese seco, si había, lo mandaban. Me acuerdo un chico que tenía, estaba al cuidado de la abuela, que no veía bien. Entonces, ¿qué peine le iba a pasar, viste? Y ahí uno aprende el daño que puede hacer a veces la medicina cuando no tiene en cuenta las consecuencias sociales, ¿viste? Por pretender la, la pureza de la medicina y no darse cuenta que el tratamiento era peor que la enfermedad. Eh, eh, Después, durante ese tiempo, hice una especialidad en los trastornos del lenguaje y aprendizaje. Aprendí mucho sobre el desarrollo del lenguaje. Allí aprendí algo de discapacidad, de evaluación de parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Eh, y me quedó el grupo que lo dirigía, Schrager y Quiroz, hacía mucho énfasis en propioceptivo vestibular. Eh, no voy a entrar en detalle de eso, es la cosa que cuando yo después de toda experiencia me fui a Iowa, me di cuenta que no, la importancia de poder estudiar y justificar bien lo que uno sostiene. Eh, Se me ocurrió poner esto en contexto, en el año 80 y van a aparecer los diferentes DSM-3. Las primeras definiciones de autismo aparecen de DSM-3. En esa época el autismo era muy raro. Describió uno en mil, era el autismo de Kanner. Eh, en el 88, en la película Rayman, eh, de- aparece el prototipo del el chico, la persona con autismo y que capacidades intelectuales elevadas en ciertas áreas, y se hace popular, por decirlo así, el autismo. Eh, Me fui a Iowa, donde hice un fellowship en discapacidades del desarrollo. Mi ídolo, Al Healy, fue un maestro no solo en enseñarme cosas de desarrollo, sino como eh, una persona con una generosidad y una calidad increíble. En esa época había muchos fellowships. Yo entré a parar a este medio de casualidad, eh, porque me invitaron a hacer entrevista y por siempre agradecido. Una experiencia muy linda, 4 años muy lindos donde aprendí muchas cosas. En principio era el modelo interdisciplinario, realmente interdisciplinario, donde todos podíamos contribuir, se escuchaba a todos. Mi mejor maestra, después de Argyle, fue una enfermera. Eh, una de las lecciones de Al era tener presente cuando uno ve un paciente, particularmente pacientes con discapacidades, es la independencia, la integración y qué van a contribuir a la sociedad. O sea, ¿cómo lo hago, cómo lo ayudo a este chico, a esta familia, que el chico se desarrolle en forma de independencia, que pueda hacer lo que él quiere? ¿Cómo me aseguro, cómo lo ayudo a que forme parte de la sociedad, que esté integrado, no que sea, vaya a la escuela para sordos, a la escuela para parálisis cerebral y sus únicos amigos son los sordos o los pacientes con parálisis cerebral? Y después, que a mí me costó entender esta, era qué van a contribuir a la sociedad. Eh, que uno lo entiende dentro de la dignidad del trabajo, la dignidad de poder contribuir a donde uno vive, donde uno está. Mientras tanto, en Estados Unidos se van definiendo los fellowships en discapacidad de desarrollo, formándose dos escuelas.
developmental behavior de la conducta y el neurodesarrollo más orientada a la parálisis cerebral. Es clarísimo cuando uno trabaja en Estados Unidos, apenas uno llega, que el modelo de salud en sí de Estados Unidos no es un modelo a seguir. Eh, no, eh, por muchos motivos, eso por ahí fue después el tema de una charla entera, pero el modelo, la medicina en Estados Unidos tiene un montón de cosas muy buenas, pero el modelo de salud es deprimente. De las cosas que aprendí también es el poder de las leyes. Álgile te prestaba mucha atención a lo que está pasando en lo que pasa en la legislación. Participó con el Congreso de Estados Unidos en la reactualización de las leyes de educación y la que garantice una educación pública, gratuita y apropiada para los estudiantes con discapacidades. Durante este proceso uno ve, y creo que esto pasa en muchos lados, eh, en Estados Unidos había escuelas para personas discapacitadas, mismo donde hice el fellowship se llamaba Hospital School, porque eran donde los chicos se quedaban durante meses para aprender. Eh, el conflicto que hay en la integración escolar entre acumular el conocimiento, tener un grupo de profesionales que realmente saben discapacidad y por otro lado que el chico esté integrado en la comunidad. Yo creo que es un problema que inclusive acá que tienen muchos medios no es fácil de resolver, porque te quedas con pocos profesionales desparramados que no acumulan conocimiento o chicos que están en comunidades aisladas. De ahí nos fuimos de Iowa a Formosa. eh, Sí, no, no puedo señalar con el pointer, así que no importa. Bueno, Formosa, Marcela, mi esposa, es antropóloga, ella tenía que hacer su estudios de campo de doctorado y eh, eh, originalmente pensábamos que yo iba a estar en Buenos Aires y ella en Formosa, pero la realidad nos llevó a que estuve 2 años en Formosa, una experiencia de vida eh, muy intensa, muy interesante, habló mucho de medicina básica eh, le- con mucha atención a la nutrición. eh, un hospital cuando más teníamos éramos 7 médicos, todos hacían de todo, se enojaron conmigo, me negué a hacer otra cosa que no sea pediatría, porque ya sabía todo lo que no sabía de pediatría, no me puedo imaginar haciendo cirugía o obstetricia. Así eran los caminos. Ahí lo que vi es los choques de cultura y qué difícil que es despegarse de la medicina de la política en nuestros países. Después de la experiencia me fui a Memphis, Tennessee, donde empecé como profesor asociado y terminé como profesor. eh, bueno, no, no importa. Eh, con Fred Palmer, era el director del centro, una persona divina. Aprendí muchísimo sobre desarrollo en otras áreas. Lo que para mí fue un aprendizaje es el uso de los instrumentos breves para hacer una aproximación diagnóstica. No decir el chico tiene retardo, pero
esto es probablemente lo que está pasando y poder orientar mejor una evaluación. Los instrumentos que hacíamos eran sencillos, el car clamps, ahora conocido como Caput, el dibujo de la figura humana, copia de figuras, etcétera. Una cosa que se hacía rápido, muy entretenida, y le dábamos mucha importancia a la información que nos daban los padres, qué cosas les preocupaban. La pregunta sencilla para los chicos en inglés es más fácil, pero como de qué edad se porta su hijo. Y tomarse esa respuesta como una verdadera información. Veía de cerca, ¿no? Teníamos gente entrenándose en psicología y cuando vi de cerca cómo se entrenaba en Estados Unidos, por lo menos, los psicólogos para hacer los test, decidí que yo nunca iba a hacer test formales serios porque no tenía la formación. Eh, por ejemplo, el A2 fue un test que nunca me dediqué a aprenderlo porque siempre pensé que eh, requería una formación que yo no había tenido. No cuestiono a los que lo hacen, sino que para mí, y aparte en relación a los salarios, lamentablemente para los psicólogos les pagan mucho menos que a los médicos, entonces no tiene sentido tener un médico haciendo un test que lo puede hacer un psicólogo. Inclusive tenemos fonoaudiólogos también haciéndolo. Desarrollé clínicas interdisciplinarias para el trastorno de la alimentación y espina bífida. Ahí uno ve, cuando uno está creando estos equipos interdisciplinarios, lo importante que es eh, poder documentar eh, que el beneficio de atraer pacientes complejos a un lugar donde uno acumula conocimiento y también poder demostrar de que uno disminuye el costo médico a largo plazo. Yo sé que es obvio, pero es distinto cuando uno lo aprende personalmente. Eh, La otra, hice neonatología, trabajé en el seguimiento de alto riesgo y una de las cosas que me pasó que la que estaba de jefa de neonatología se fue y yo quedé a cargo del consultorio de seguimiento que estaba haciendo un estudio longitudinal sobre el efecto de cocaína. Se llama Maternal Lifestyle Study, todavía siguen publicando cosas. Un estudio de estos que estudiaron las familias durante el embarazo, el parto, eh, estudios psicológicos, sociológicos a la familia, a la madre, al chico, de conducta. Realmente una cosa muy, muy compleja, muy... eh, eh, con un costo alto, eran creo como 6 millones de dólares por año entre los cuatro centros. Pero a mí lo que me pasó es que yo estaba ahí viendo cómo lo hacían. Yo entré por la puerta de costado y vi cómo en estos estudios el encontrar un efecto de la cocaína a veces distraía de las cosas importantes o de otros hallazgos que también eran importantes, porque el estudio era sobre la cocaína. Siempre me acuerdo, bueno, no voy a entrar en detalle de esto, pero en uno de los estudios era sobre el efecto de la conducta usando el CBCL, el Agenbach de conducta,
mostrando, buscando los efectos en las conductas en los chicos. Y entonces mostraban, a ver si no me... Ahí está el mouse. ¿Lo ven al mouse? Sí, se ve, sí, yo Sí, lo Ah, veo. bien. Entonces mostraban el efecto de la cocaína, alta cocaína, 3,15 y que es muy alto. Eh, pero el efecto del tabaco es 1,85 nomás. También es positivo. La cosa era que el efecto de tabaco era medido cigarrillo por día. Y esto era cocaína de uso semanal, de la manera que lo midieron, porque era parte lo que decía la familia y parte el meconio. Y el efecto del tabaco, si uno lo multiplica por cuántos cigarrillos probablemente se fumaba cada persona, era muy alto. Pero la manera de reportarlo disminuía, digamos, resalta la cocaína. Y ahí es donde aprendí que uno, cuando realmente es importante ver quién lo paga, cómo le paga. Y no es que estaban tratando de mentir, estos profesores, era gente digamos, de muy alto nivel, excelentes científicos, pero el estudio que estaban haciendo era sobre cocaína. Esto es lo que pasa a veces cuando dicen acá, que cuando uno ve cuando se hace el chorizo, ¿no? Eh, Después, en Memphis, clínica de alimentación. Esta es una de las cosas que en Estados Unidos se usan mucho los cuestionarios How often, always, never, los cuestionarios para hiperactividad, trastorno de hiperactividad. Y, y yo aprendí que esas respuestas no valen nada. Porque tenía pacientes, vos le preguntás si tosen, por ejemplo, una pregunta importante, chicos que tienen problemas para tragar, si tosen cuando, cuando comen. Y bueno, a veces, no, raro. Y de golpe me empecé a dar cuenta que esa palabra no decía nada. Entonces le tenía que preguntar a todos cuántas veces al día, a la semana o al mes. Y a veces raro era unas pocas veces cada comida o casi siempre una vez por semana. Eh, y eso creo que es algo que es si uno usa cuestionarios, uno tiene que tener mucho cuidado y no, y tratar de darle un número más preciso a esas respuestas. La otra cosa que me pasó en la clínica es que veíamos chicos con parálisis cerebral, que con gastrostomía o que uno les tiene que discutir, le vamos a poner gastrostomía. Qué difícil para las familias, qué difícil es esa decisión de poner un tubo. Eh, Entonces, claramente, nosotros como, para mí como médico, bueno, está desnutrida, que van en tubo, suena fácil, pero uno se encuentra con que es una decisión eh, muy pesada. Y los padres quieren. Y una de las cosas, me junté, Satish Keria es un antropólogo, antropología de la medicina. Y lo contacté, trabajaba ahí en Memphis y digo, ayúdame a tratar de entender esto, qué es lo que pasa, ¿viste? ¿Cómo, qué es lo que ven entender qué es lo que ve las familias de la comida? Eh, la verdad que lamentablemente nunca llegué a tener una respuesta completa, pero en el estudio lo que apareció es que todos los pacientes, o casi todos los pacientes que los médicos les decían o decíamos que no le den nada por boca, los padres le seguían dando de comer por boca. Eh, ¿Viste? A veces era muy poquito, pero ¿cómo, viste, para los padres? ¿Cómo no le voy a dar la torta de cumpleaños? ¿Viste? Entonces, siempre le daban un poco.
Entonces, eh, se hizo claro en ese cómo los padres no siempre hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Y eso me trae a una experiencia de vida más personal que es mi tía Silvina y mi prima Valeria. Valeria, ay, qué amorosa. Valeria, yo tenía creo que 9, 10 años. Valeria y Silvina con la familia vivían en el departamento, en el séptimo piso del mismo edificio de mi casa. Y yo iba a visitarla, a jugar con ella cuando ella tenía 10 meses, un año. Y un día se enfermó, tuvo una meningoencefalitis grave, eh, estuvo internada meses, estuvo en esa época en pulmotor, en pulmotor unas semanas o meses, y quedó con discapacidad intelectual, una hemiparesis, convulsiones, con mucho daño neurológico. Mi tía le dijeron, no hay solución, va a haber que ponerle en un hogar para discapacitados, listo. Ella se negó, mi tía se negó, realmente le dedicó su vida a ayudar a Valeria. Em, Y mis charlas con Silvina muchas veces eran, ella venía y me decía, Mario, mira, el médico me dijo que problemas con, no sé, fenobarbital o cualquier, no sé, las medicaciones o Prozac, antiepilépticos, que para la, ¿cómo se llama? Antipsicóticos, viste, cada tanto le iban dando. Y ella me decía, no, yo le di pero poquito y me di cuenta que mejor si le doy cada 5 días o yo se la saqué o le aumenté. Ella agarraba las medicaciones, las subía, las bajaba. Eh, Tenía un neurólogo que realmente la acompañó muy bien durante años. Ahora se me escapa el nombre. Eh, pero no solo de cerca lo que contribuyen, digamos, nosotros nos juntamos, Valeria me ve, grita, Mario, ¿viste? ¡Ay, qué emoción! Eh, Cuando uno ve de cerca lo que contribuye las personas a la comunidad en la que están. Y el aprendizaje para ustedes es, presten atención que los padres van a hacer lo que quieren y no necesariamente está mal, pero a veces pueden causar mal, entonces uno tiene que estar muy atento a eso. En el 94, el DSM-4 hace la subclasificación del autismo, prevalencia 7 por 1000, o sea que aumentó 7 veces en más o menos 10 años la prevalencia. El contexto, aparece el síndrome de Rett. Cuando estaba en Memphis, trabajaba con estudiantes de medicina y teníamos un proyecto donde le damos una especie, lo llamábamos tipo doctoring, eh, a los estudiantes de primero y segundo año que están haciendo medicina básica. Y ahí estaba la regla del 10 al 15%. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le dábamos, organizábamos experiencias, clases diferentes, ¿no? No venía alguien y hablaba de salud pública o de el arte en la medicina o eh, el manejo de pacientes difíciles, cosas que normalmente no estaban dentro de lo que ellos aprendían. Y siempre, y he escuchado, había
clases magistrales, esos que empiezan de una cosa sencilla y de a poco están hablando de la fisiología del, no sé, los receptores de la catecolamina y te empiezan a cosas sencillas, llegar a lo último que se está publicando, estudiando. Siempre había alguien que le parecía muy fácil, muy sonso o muy difícil. No, nunca podés dejar contento a todos. O sea que acá si somos más de 7 va a haber uno que le parece que lo que yo digo es una boludez. Eh, em, pero me quedó como que realmente no se puede satisfacer a nadie por mucho o por poco. Em, Después, en el 2005 me fui a Eugene, al Child Development Rehabilitation Center, centro chico con clínicas interdisciplinarias. De punto de vista de producción, de mis logros es que desarrollamos un fellowship en pediatría de desarrollo de la conducta y ya vamos por los sexto, séptimo fellow, eh, que fue una de las cosas que uno pone y dice, ¿qué cosas hice? Bueno, esta es una. Bueno, la empecé yo, mi colega Randy Phelps es el que la llevó adelante, pero yo me quedo contento que lo empecé. Lo que resalto de estos últimos años es la comunidad. Eh, la participación en la Academia Americana de Parálisis Cerebral y de Medicina de Desarrollo, mi experiencia con los padres de la Fundación de Síndrome Rett y Aldin. Yo creo que eso es lo que me queda de esos años. Eh, con los padres de Rett lo viví muy de cerca, la importancia de juntar a los padres. Qué importante era para ellos encontrarse con otros padres que pasaban experiencias parecidas, similares, no exactamente iguales, pero el poder compartir, reírse de cosas que no se podían reír con otros, no se podían de explicar qué gracioso era qué sé yo, que la última pregunta que se hacían era si el chico había cagado o no. A ellos les parecía de lo más gracioso porque les pasaba a todos. Eh, o las frustraciones con el sistema, con otras personas. Yo creo que si algo es personas profesionales que trabajan con ellos con discapacidad, es fundamental tener la lista de las asociaciones, grupos, para darle al padre nuevo que recién empieza y idealmente tener un padre que se comunique con ellos después. ¿Qué es lo que hacían en esta fundación? Le hacíamos el diagnóstico y les pedía permiso si podían llamarlos. Y entonces uno de los padres de la fundación los llamaba a los padres que recién les damos el diagnóstico. Muy importante eso. Eh, y en el 2013 el autismo eh, se convierte en un espectro, desaparecen los diagnósticos específicos y de a poco aumenta la prevalencia. Ahora en Estados Unidos estamos en 1 en 36. Eh, Fui 4 años a Michigan, donde me divertí mucho, todo muy teñido por el COVID. Eh, entonces, vamos a empezar ahora de esto de las comunidades. Yo empecé a ir a los congresos de la academia en el 89, cuando estaba haciendo el fellowship. Eso de estar con diferentes especialidades donde te puedes sentar a escuchar charlas de neuroortopedias, de fonoaudiólogos, psicólogos,
y se sientan a hablarte de un tema, uno podía elegir cursos básicos o cursos eh, más especializados. Entonces, si era un tema que vos más o menos lo manejás, ibas al nivel alto y si no, básico. Aprendí tanto, aprendí tanto. Siempre digo, fue mi hogar científico. Y acá donde fue also el lugar donde me encontraba con los latinoamericanos. Verónica Schiariti, nos encontramos en el Congreso en Scottsdale en el 2009. Creo que fue la primera vez que nos encontramos en la sociedad y me acuerdo mucho de lo que Verónica contaba de buscar otros especialistas en diferentes áreas. Y así, como ustedes ven, en el 2010 yo era presidente del Comité de Asuntos Internacionales y conseguí que Horacio Lejarraga venga a dar unas presentaciones durante el Congreso. Eh, en el 15, Majo aparece, acá estamos con el mate, Vero, esta parte es rápida, a Vero le habían dado un fellowship, perdón, a Majo le habían dado un fellowship para que pudiese ir al Congreso. Destaco la generosidad de la Academia Americana para ayudar a traer gente de otros países, traían gente de todo el mundo. eh, Ahí la pueden ver a eh, Mercedes Brugger, no tiene otro me falta Ruiz Bruno, ¿cómo? Ruiz Brunner, Luis Bruno, Luis Bruno. Brunner. Y ahí está Ana Carolina, acá estaba Rosalind y siempre va a aparecer Verónica. Eh, sorry. En el 16 tuvimos una de las primeras reuniones con McKeith, los que publican el Red Journal de Development Intervention in Neurology. Empezamos a contribuir con traducciones en español. Acá está Verónica, Patricio. Después acá de vuelta estamos comiendo. Esto, perdón, sí, 2017, Egmar viene de Brasil y se van juntando, Ana Carolina, vamos juntando y haciendo crecer la lista de email eh, basado en contactos y se empieza, mucho por email, se empieza a soñar en crear una academia latinoamericana, tomando como modelo la academia americana. No sé si se acuerdan, en el 2013 ya teníamos logo, no teníamos sociedad, pero habíamos desarrollado un logo. Eh, Y conseguimos, gracias a Marco y a lo de Teletón y Oritel, organizar la primera, acá estamos, el logo, no, sorry, eh, bueno, ahora no sale, no, sorry, disculpen. Bueno, ahí ven en la columna está Aldid. Y creamos, o nos organizamos como primera vez. Yo quedé como tesorero, muy astuto mío, hizo el tesorero. Tuve tesorero como 5 años, 6 años, porque no había tesoro, así que no trabajé. Y acá está la primera comisión directiva en el 2015, en Asunción. Eh, Resalto la colaboración de Damiano y Frostberg, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, que generosamente nos vinieron a apoyar. Siempre tuvimos participación de personas con discapacidades en nuestros encuentros. La lista esta es la primera lista que hicimos de
miembros de, eh, en, eh, de miembros de Aldid. Le parece la fecha estaba, sí, estaba mal, 15, le decía 16, de 15. Algunos de ustedes no están porque ya estaban en la comisión directiva, así que no se ofendan. O me faltan páginas, a lo mejor me faltan páginas. Y en el 17 Buenos Aires, el tango, qué buena estuvo en la presentación. Marco le pasa el martillo a Majo, eh, y en Majo hicimos otras reuniones, vemos caras conocidas por ahí distribuidas. eh, eh, Palisano se vino a hacer presentaciones, una orquesta que tocó para nosotros. Y en el 19 nos fuimos a San José, donde Rosalind tomó la batuta y se organiza formalmente la sociedad. Y yo dejo de ser tesorero porque ahora teníamos que tener plata. Eh, Acá hay fotos que no estoy seguro, creo que esta es la comisión directiva eh, eh, final, pues tengo fotos con más gente, está la gente, que algunos de los que nos vinieron a ayudar, disculpen los que están con los ojos cerrados, pero ahí está Rick Stevenson, está el grupo de Santa Paula, esta es la misma. Como siempre, tuvimos comidas, les salvé de muchas comidas. Esto- Tuvimos reuniones de trabajo donde tratamos de empezar a hacer los grupos de dedicación a áreas específicas. Y acá, como muchos de ustedes, eh, nos vinieron el grupo de Costa Rica, no sé, sé cómo se llamaban, vinieron a bailar para nosotros. En el 21, bueno, nos pegó COVID a todos, se hizo un congreso virtual, obviamente no tengo fotos. Entonces, Aldid, ¿cómo andamos? Independencia. Dimos los primeros pasos, nos llevó más de 10 años llegar a formarnos eh, como sociedad formal, gracias al Internet. Y creo que me parece importante la independencia en pensar una medicina adaptada a nuestras sociedades. Eh, a mí he escuchado charlas donde se hablaba del autismo y cada vez que el DSM-3 cambiaba, las charlas en Argentina, el autismo había cambiado, porque pasaba a ser como se decía en Estados Unidos. No sé si está bien o mal, no es una crítica, pero siempre me chocó porque creo que tenemos un montón de gente inteligente, eh, que podría hacer contribuciones a cualquier área de la medicina, y aparte tenemos que buscar a respuestas que sean adaptadas a nuestras realidades. La integración, creo que hemos hecho grandes avances con los congresos, creo que tenemos que seguir con las relaciones personales y pensar en los congresos futuros. Hemos tenido buena interacción con otras sociedades de pediatría, por ejemplo, en Argentina, Uruguay. Tenemos que pensar en las de neuroortopedia y neurología de pediatría. Eh, eh, Muy agradecido de la Universidad de Santa Paula, y otras academias. Yo creo que una posibilidad es comunicarnos más con
la mexicana y pensar de hacer algo juntos en un año, 2 años. Creo que como la contribución, creo que fundamental es la educación continua de profesionales y creo que estamos haciendo lo que estamos haciendo con los webinars es eh, valiosísimo, es muy bueno, es muy emocionante. Sí, a mí me emociona. Eh, Creo que nunca vamos a empujar investigaciones, pero tenemos que ser un centro donde uno se encuentra con otros profesionales y se desarrollan proyectos como todos saben el trabajo de eh, Verónica en usar las escalas para independencia, parálisis cerebral, etcétera. Y tenemos que apoyar a organizaciones de la comunidad, las organizaciones de padres o individuos con discapacidades. Los desafíos, creo que es mantener e incrementar la membresía. eh, Gracias, Caro, por la presencia en Internet. Yo creo que eso es muy importante y acá destaco la habilidad de ella en usar los Facebook y Instagram y todas esas cosas que yo no uso. Eh, Creo que tenemos que seguir manteniendo integración. Me parece que un desafío nuestro es Brasil por la cuestión, mucho o en parte por la cuestión del idioma, eh, eh, creo que es algo que queda como desafío. Y también la Asociación de Academias Internacionales de Discapacidades de la Infancia. Y las contribuciones creo que queda ahí más en nuestros roles, siempre la atención en el rol académico con políticas sociales, políticas institucionales y las relaciones con las organizaciones no gubernamentales de padres e individuos. Eh, yo creo que tenemos que agradecer mucho a un montón de gente de la Academia de Parálisis Cerebral, el Comité Internacional, porque durante años nos apoyaron muchos de los que estamos acá eh, y siempre tuvieron una postura muy entusiasta. Particularmente nos han ayudado Rich Stevenson, Palizano, Luciano Díaz, han venido a varios congresos. eh, la Alianza Internacional de Academias con Hans Forsberg y Diane Damiano nos han apoyado mucho. Y Deirdre McDowell nos va a seguir apoyando. Ahora está como presidenta, creo, no sé qué rol tiene, pero está ahí. Son toda gente que desde su postura a veces nos cuesta el salto cultural, pero con buenas intenciones. Otras instituciones, el Hospital de Garrahan, Oritel, Teletón, creo que tenemos enorme gratitud para la Universidad de Santa Paula, que nos apoyaron para el primer congreso y nos han seguido ayudando. Un montón de... cerrame la puerta, por favor. Un montón de ustedes, o algunos que no están ahora en la charla, pero que han sido fundamentales en que esto siga a cargo, digamos, los presidentes, Marco, Majo, Rosalind, Ekman, María Mercedes, no sé en quién vendrá después. Eh, Destaco el grupo de Costa Rica porque nos están sosteniendo la parte institucional, la presencia del website, etcétera. Eh, y por supuesto, Verónica ha sido siempre uno de los eh, motores de la sociedad.
Bien, y acá estoy. Mira qué linda foto. Esto es otro de tus proyectos, ¿no nos contaste ahora que te estás dedicando Sí, a la fotografía y a la pintura? sí. Muy bien, felicitaciones. La verdad, Mario, sí, 40 años y fíjate, ¿no? Toda la trayectoria, eh, cómo valorás desde siempre de una perspectiva muy humilde, ¿no es cierto? Porque es como desde tu perspectiva de ser el doctor, pero como miembro de grupos interdisciplinarios, eras muy ¿Podés sacar respetuoso. podés sacar el sharing? Así no Sí, con la te cara. pones stop, sí, en el... No, sí, pasa que no veo el mouse. Que Lo, saquen uno de ustedes, no veo el lo- mouse. creo que lo No sé vas a qué ver. pasa. Ah, fíjate, si Merce vos le sacás la posibilidad de Sí, compartir, creo que hay. Yo que no lo veo. no sé qué pasa, no veo. Ahí está, mira, Ahí está. ahí dejo de compartir. Bien, Estás, bien, ahí está. dejo, sí, ahí está, dejaste de compartir, creo. Me volvió. Pero bueno, no, lo que quería recalcar era después, ¿no es cierto?, dentro de tu trayectoria, ¿no? El valor de trabajar de igual a igual y con respeto con otras disciplinas, el poner a los papás y las familias y los chicos también en el centro, ¿no? Y prestar atención a lo que es la realidad de vivir y tener la experiencia de discapacidad y desde tener esta posición paternalista desde la medicina o decirle a la gente qué hacer no funciona, es Sí, algo colaborativo, eh, es importante de ver y vos fuiste como parte de ese viaje porque ahora son como los estándares de las prácticas, ¿no es cierto? Pero en ese momento no había, vos fuiste parte del cambio, creo, y lo fuiste viendo en la realidad eso. Eh, Mal o bien, porque vos empezaste, ¿no? Creaste cosas, creaste sí, clínicas, creaste programas educativos que tenés que recalcar esos principios que por ahí la gente no está acostumbrada a trabajar de igual a igual. Y después siempre compartiendo con Latinoamérica, que eso es creo lo que queremos celebrar hoy, ¿no? Que siempre esa solidaridad, ser siempre estar predispuesto a compartir y a estar presente y a voluntariar horas para que la Academia Latinoamericana siguiera adelante o que los latinos siguieran conectándose. Siempre, vos siempre decías, es muy importante juntarnos, ¿no es cierto? Esta vez con todo esto de COVID nos paró un poquito y después lo difícil que es económicamente también sí. tener un apoyo para poder seguir viendo, ¿no? O sea, así que nosotros no tenemos más que agradecerte y para nosotros vas a ser un padrino siempre de Aldit. Sí, no, Eh, sí, yo lo que me voy de la comisión directiva, no me voy de Aldid. Realmente espero que podamos organizar otro congreso juntos porque realmente el encuentro personal y más entre latinos es fundamental y yo creo que eso eh, digamos, esto siempre fue divertido, nunca fue un sacrificio. O sea, a mm, veces fue trabajo, pero nunca fue un sacrificio. Eh, y realmente creo que tenemos un rol que cumplir en nuestras sociedades latinoamericanas. bueno, muchísimas gracias. Así que yo le voy a dar la palabra a Merce para ir terminando y yo creo que hablo por todos para agradecerte y la verdad es siempre una motivación. Espero que más de uno de nosotros nos convertamos en un mentor como vos Dale, dale. de tanta gente. Justo vos vas a hablar de eso. Dale. Todo tuyo, Merce. Bueno, Mario, en primer lugar, agradecerte porque hayas compartido todos los aspectos que vos consideraste como más relevantes de tu trayectoria. Me parece que eso está buenísimo
y también a quienes recién estamos empezando, digamos, o bueno, si bien uno tiene sus años, pero sí está como empezando más en todo esto y ahora que estoy como liderando este proceso en Al siempre han sido muy ricos tus aportes, no solo desde lo profesional, sino también como persona y todos los consejos que nos has dado, siempre todos en las reuniones estábamos esperando a ver, bueno, vamos a ver qué dice Mario, ¿no? Para ver a ver cómo seguimos, si vamos bien, si... Entonces, la verdad es que yo valoro mucho eso, creo que hablo, no, hablo en nombre de toda la comisión directiva, ahora de los también de los miembros formales, pero quienes siguen al DI desde hace muchos años, lo hicieron también gracias a ti, que eras el encargado de mandar los correos, que te tomabas tu tiempo, que fue una tarea bastante ardua. Entonces, bueno, habíamos organizado algo bien breve, no, no teníamos muchas fotos, viste que yo te estuve pidiendo algunas fotos, porque, a ver si puedo compartir, no sé, ok, a ver. Ahí está recién estaba Y Eh, estaba, tu screen y desapareció. a ver, ahí sí puedo, ahí. Ahí está. Ahí está. Te habíamos, Ya, en ya. realidad te habíamos robado casi las fotos, porque, Bueno, sí, son fotos mías. Sí. claro, porque ahora miré las fotos y digo, ay, no, pero bueno, tuvimos algunas dificultades para yo particularmente porque estaba tenía unas cuestiones técnicas acá que no pude encontrar las fotos. Entonces, bueno, pusimos ahí algunos de los momentos que fueron como hitos, ¿no? Para nosotros en Aldid en los que vos acompañaste y estuviste muy presente, fuiste muy partícipe y muy activo de esos encuentros. Y bueno, nada, queríamos un poco como compartir estos momentos y acá que fue el momento en el que firmamos la personería jurídica, que fue para nosotros súper importante en el Congreso de Costa Rica. Y bueno, y finalmente hacerte un breve Mm. reconocimiento como miembro fundador. A la trayectoria en lo profesional y también en todo el apoyo que nos has dado al DID. La verdad es que se va a sentir tu ausencia, nos va a costar un poco pensar, digamos, que ya no estás en las reuniones, que no vamos a tener tus consejos. Pero bueno, sabemos que también Aldid es está en una parte en tu corazoncito, entonces siempre que tengamos capaz que algunas dudas y precisemos algunos consejos, capaz que Mario, perdón, pero vamos a tener que recurrir a ti. Así que bueno, agradecerte esta instancia porque es muy importante creo que para toda la academia, que tú puedas compartir toda esta experiencia que tuviste a lo largo de los años, que es la vida de uno en realidad, porque uno trabaja toda su vida. Eh, Así que bueno, nada, agradecerte y siempre vas a ser bienvenido, siempre que tengas también sugerencias para mejorar. Comparto mucho de lo que dijiste, de cuáles son los desafíos de Aldid, creo que lo hemos conversado varias veces y creo que tenemos que seguir trabajando y tratar de mantener el trabajo colaborativo, que es en parte lo que vos también nos has inspirado en la academia. Así que bueno, gracias, Mario. De nada. No, Está. Bueno, de vuelta, ah, no, no, me voy de la cosa, estoy siempre disponible, obviamente. muy bien. Bueno, Y ahora de tenemos un vuelta, motivo para juntarnos, para celebrar claro, eso, no, sí, este yo reconocimiento, ¿eh? esperando que hagamos la próxima reunión en persona. Sí, Exacto. Y esta va a ser la va a primera salir, Mario, celebración. vamos a hacer fuerza para Sí, eso. sí, sí, sí. Sí, sí, Así sí, que bueno, tiene que pasar. muy bien. Muchísimas gracias y felicitaciones, Mario, por todo. De nada, les agradezco a ustedes todo lo que han hecho hoy y siguen haciendo.
Y, Muy bien. digamos, Pero, perdón, yo quería Sí, nada más también agradecerle claro. rápidamente a Mario por todas las lecciones también aprendidas, todo lo que lo que presentó hoy son, a mí me identifica mucho, tanto como profesional, con las experiencias de vida que usted ha tenido, nosotros también a nivel de Latinoamérica. Vivimos muchas de esas cosas que usted ha pasado y que nos comentó. Y yo creo que usted ha sido un pilar fundamental, digamos, de Aldit, ¿verdad? Y como dicen, ojalá que no se nos pierda por ahí, porque siempre ha sido una persona que muy objetivamente nos ha orientado enormemente y yo creo que el día de hoy realmente me llegó al corazón y me motiva a seguir adelante. Tal vez a veces no estamos, ¿verdad? A veces participamos, a veces no, pero yo creo que esto es un impulso grande que usted nos da dentro de nuestros corazones para seguir adelante. Yo creo que la pandemia nos trajo también muchos retos, muchos desafíos. Yo tengo aquí todavía el martillito, no sé si lo ven. Aquí está. No uy, se lo Y, pudo dar a nadie, se lo no, tenés que dar a y Caro. a aquí Merce. lo tengo. Entonces, tenemos que llegar a concretar, ¿verdad? Algún congreso, Sí, algo presencial, porque yo tengo que pasar y no lo claro, puedo pasar. claro, Entonces, claro. me acuerdo cuando me lo dieron y bueno, de verdad que le mando un abrazo. Yo con Mario también compartí, como él fue también profesor, digamos, mío y cuando estuve en Oregon yo participaba en clínicas con él también, entonces lo conocí por primera vez allá en Oregon y después, pues las cosas de la vida que también, ¿verdad? Él siempre buscando a los latinos, pues también me llevó y me jaló como también para formar parte del líder. Entonces, de verdad que muchísimas gracias y que disfrute todo esta etapa tan hermosa de su vida que todos anhelamos llegar en algún momento a ella, que disfrute mucho, que siga con sus clases estas, ¿cómo se llama? Digital, porque muy bonito, ¿verdad? También aprender otras cosas y de Sí, verdad sí. un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo grande.